Los analizadores LRK son modelos de autómata de pila diseñados a partir de una gramática independiente del contexto, con criterio de análisis ascendente con derivaciones más a la derecha, es lo que significa la R, que recorren la secuencia de entrada desde la izquierda. En general utilizan el principio de preanálisis, anticipando la lectura de K símbolos de entrada sin consumirlos, para decidir qué transición realizar. El caso más simple es con K igual a 1, y se los conoce con el nombre de SLR1. En primer lugar, se construye un autómata finito a partir de las reglas de la gramática independiente del contexto. Los estados de este autómata se consideran símbolos especiales, que se van a ir cargando en la pila del autómata de pila en forma conjunta con el símbolo de la parte derecha de la regla que corresponde a la transición correspondiente del autómata finito, comenzando con el estado inicial del autómata finito en la pila. A partir de este autómata se construye la tabla de análisis LR. Para la construcción de la tabla del analizador LR vamos a utilizar la herramienta JFlap, que trabaja con el modelo más simple, el SLR1. Supongamos como ejemplo la gramática independiente del contexto para el lenguaje A la N, B a la N con N mayor o igual a 1. A partir de la gramática y al solicitar la construcción de la tabla a JFlap, va a agregar a continuación una nueva regla a la gramática. S' deriva S. Luego va a definir los conjuntos primero y siguiente. Construye el autómata finito determinista correspondiente y finalmente construye la tabla SLR. Supongamos que se necesita diseñar un analizador SLR que, además de reconocer el lenguaje A a la N, B a la N para N mayor o igual que 1, calcule el valor de N. A partir de la tabla LR, en general, las acciones de cómputo se realizan junto con las reducciones. En este caso, inicializamos en 0 un contador de pares AB al momento de comenzar, y luego tanto para R1 como para R2 se realiza un incremento del contador. Al finalizar, junto con la aceptación, se obtiene el valor de N. Para desarrollar el problema 2 de la aplicación, veremos cuál es la estrategia que se utilizará. Por ejemplo, dada la siguiente expresión algebraica en notación postfijo y la pila tiene cargado el símbolo inicial de la pila, supongamos asignar el valor 10 a A. A continuación, se carga el valor de A en la pila. Luego, asignamos el valor 4 a B y se carga ese valor en la pila. Al leer el valor del operador de suma, se descargan los valores 4 y 10 de la pila, se efectúa la operación entre los dos operandos y a continuación se carga en la pila el resultado, es decir, 14. Luego supongamos que se procede a asignar el valor 2 a C, se lo carga en la pila. Se asigna el valor 3 a D y también se lo carga en la pila. Al leer el operador de producto, se descargan los valores 3 y 2 del tope de la pila.
se efectúa la operación y se carga el resultado en la pila, en este caso 6. Luego se lee el operador de suma, se extraen los valores 6 y 14 de la pila, se efectúa la operación de suma y se carga el resultado en la pila, en este caso 20. Al leer el símbolo de fin de cadena, se descarga el resultado de la pila. Para resolver el problema 2, consideremos el analizador sintáctico SLR1. El ejercicio nos dice: implementar un algoritmo que use un modelo similar al autómata de pila determinista para evaluar una expresión postfija. Dado los valores numéricos de sus identificadores de variable constante, la idea de este evaluador es que cuando lea los operandos los introduzca en la pila y cuando lea un operador saque los operandos necesarios de la pila, haga la operación y coloque el resultado en la pila, y así sucesivamente hasta que al terminar de leer la expresión postfija tenga el resultado como único valor en la pila. Lo primero que debemos hacer es definir la gramática. Y a partir de la gramática vamos a utilizar JFlap para construir la tabla correspondiente. A partir de la gramática independiente de contexto que definimos para el ejercicio y utilizando JFlap, observamos que al solicitar la construcción de la tabla SLR mediante la opción correspondiente del menú Input, JFlap agrega una nueva regla a la gramática. La regla S' deriva a S. Entonces tenemos una nueva variable de inicio, S', que no aparece del lado derecho en ninguna de las reglas. A continuación, al hacer clic en Do All, define los conjuntos primero y seguimiento. Primero es el conjunto de los terminales que encuentra primero en el lado derecho de las reglas, en este caso A. El conjunto seguimiento del no terminal S incluye los terminales que pueden seguir inmediatamente a S. En nuestro ejemplo, A, el operador de suma, de producto, pero también incluye un símbolo especial, peso, para indicar fin de cadena, ya que no hay símbolos terminales o no terminales a continuación de S en la siguiente regla. JFlap construye el autómata finito en donde cada estado tendrá una etiqueta con producciones marcadas. El marcador es un punto. Los símbolos a la izquierda del marcador en un elemento ya están en la pila de análisis. Y los símbolos a la derecha del marcador aún deben insertarse en la pila de análisis. Todos los elementos de un estado se denominan conjunto de elementos. En Q sub 0, dado que el marcador está a la izquierda de S en la regla de producción S' deriva a S, se deben agregar todas las reglas de producción de la gramática que tengan a su izquierda el no terminal S. En este caso, 3 reglas. Desde el estado inicial Q sub 0, sabemos que hay 2 transiciones posibles. Una es con el no terminal S a Q1 y la otra es con el terminal A Q2, ya que esos símbolos vienen inmediatamente después del marcador. Ya que nos hemos movido de nuestro estado inicial usando
la entrada S, el no terminal S en esta regla ya no está detrás del marcador, ahora está en el lado izquierdo del marcador. Pero en otras reglas, el marcador está del lado izquierdo de S. Entonces tenemos que agregar las reglas de la gramática nuevamente que comienzan o que tienen del lado izquierdo el no terminal S. En este caso, 3 reglas. Un estado es un estado final si uno de sus elementos tiene el marcador en el extremo derecho de la producción. De esta manera se continúa JFlap analizando y construyendo el resto del autómata finito. JFlap construye la tabla a partir del autómata. Las columnas de la tabla se etiquetan con los símbolos terminales, no terminales y el símbolo especial de fin de cadena. Y las filas de la tabla se etiquetan con el nombre de los estados. Cada transición en el autómata da como resultado sustitución para un terminal o una entrada de ir a para un no terminal, teniendo en cuenta cada regla marcada con el marcador en el extremo derecho de la regla, que se encuentra en los estados finales, resulta una regla de sustitución o una regla de reducción. Ahora es el momento de completar las entradas en la tabla de análisis. Podemos comenzar a completar la tabla de análisis sintáctico desde la fila 0, que corresponde al estado Q sub 0. Desde el estado Q sub 0 hay dos transiciones que dan como resultado dos operaciones. La transición en S se relaciona con ir al estado 1 y la transición en A se relaciona con sustituir el terminal A y pasar al estado Q2. Por lo tanto, en la fila 0 de la tabla de análisis se coloca S2 en la columna A y 1 en la columna correspondiente al no terminal S. S2 significa sustituir e ir al estado 2 y el 1 significa ir a 1. Ahora hemos terminado de llenar la tabla de análisis para el estado Q sub 0. El siguiente paso es completar la tabla de análisis sintáctico para Q sub 1, que corresponde a la fila 1. Cuando llegamos al estado Q sub 1, terminamos el análisis, ya que la variable de inicio S se extrae de la pila. Entonces, en el estado Q1, deberíamos aceptar la cadena. Completamos la entrada escribiendo ACC, que significa aceptado, en la columna correspondiente al símbolo de fin de cadena, lo que implica que no quedan símbolos por procesar. La transición en A se relaciona con sustituir el terminal A y pasar al estado Q2. Y en S, en ir a Q3. Dado que Q2 es un estado final, tiene una regla de reducción, una regla con el marcador en el extremo derecho del lado derecho de la regla,
La regla de reducción es S deriva A y numerada en JFLAP como la regla número 3. Podemos poner esta regla de reducción R3 en la fila 2 correspondiente al estado Q2. Para todos los símbolos que forman parte del conjunto seguimiento. Y de esa manera hemos terminado con la fila 2. Hay 4 operaciones que usamos para completar la tabla de análisis. S sustituir, R reducir, seguidas del número de fila de destino. ACC para aceptar y solo un número de fila de destino para indicar transición usando no terminal, el irá. Y se continúa de igual manera hasta completar la tabla. Ahora hacemos el análisis de SLR para una entrada en particular. Para eso se debe hacer clic en Parser, se ingresa la cadena en la entrada, se selecciona Inicio y JFLAP automáticamente agrega a la cadena de entrada el símbolo especial de fin de cadena. Al hacer clic en Step, observamos que ahora la pila interna está llena con los símbolos 2 a 0, lo que significa que se alcanzó el estado 2 desde el estado 0 usando el terminal de transición A. También se nota que la operación que se aplica a la cadena de entrada está resaltada en la tabla de análisis S2 correspondiente a la columna A. Significa sustituir y transicionar al estado 2. Aparece un nodo etiquetado con el terminal A en el panel del árbol, por lo que se elimina esta A de la entrada restante. Al presionar Step, en la tabla se indica R3 para la columna A. Significa realizar una reducción aplicando la regla 3, que aparece resaltada. JFLAP numera las reglas desde 0. Y descargó A de la pila. Al presionar nuevamente Step, en el estado 0 se lee S, se carga S en la pila, la tabla indica ir al estado 1 y se genera el nodo correspondiente a S del árbol. Al presionar nuevamente Step, en el estado 1 se lee A de la cinta de entrada. La tabla indica sustituir por A y desplazar al estado 2. Aparece otro nodo en el árbol con etiqueta A. La pila indica una transición desde el estado 1 al estado 2 con el símbolo A. Al realizar la sustitución, se va a eliminar esta A de la cinta de entrada. Al elegir Step nuevamente, se resalta la regla usada para la sustitución y se descarga A de la pila. La tabla indica, desde el estado 2, al leer más de la cinta de entrada, hacer una reducción aplicando la regla 3. La pila indica transicionar desde el estado 0 al 1 con S. Al elegir Step, en el estado 1 con S, la tabla indica ir al estado 3. Aparece el nodo con etiqueta S en el árbol. La pila indica
la transición desde el estado 1 al estado 3 con S. Al elegir Step nuevamente, la tabla indica desde el estado 3, al leer más en la cinta de entrada, hacer una sustitución y transicionar al estado 5. Elimina el más de la cinta de entrada y aparece el nodo etiquetado con más en el árbol. Y va a sustituir la regla SS más por el no terminal a la izquierda de esta regla al elegir Step. Y aparece resaltada la regla al hacer la reducción. Continuamos de esta manera hasta obtener el nodo etiquetado con S en la raíz del árbol y la pila cargada con S y el símbolo de fin de cadena en la cinta de entrada. Y de esta manera se generó el árbol de manera ascendente.